Bien, estimados estudiantes, en este momento mm, no se han conectado, pero voy a hacer la web para explicarle un poco lo que es prácticamente el desarrollo de este paso 3, que tiene que ver con el diseño del diagrama de influencias, para que lo tengan en cuenta, revisen muy bien este video que voy a tratar de ser lo más práctico posible y lo más claro para que en el momento que ustedes vayan a compartir en el foro, pues yo vaya validando esa información. Entonces voy a compartir. Voy a dar de compartir mi pantalla para que así mismo no sea tan lenta la. Además, estoy compartiendo mis datos dado que está fallando mucho el internet, entonces voy a hacerlo lo más pronto, lo más rápido posible. Bien, en nuestra guía eh, estamos ya trabajando el punto, el paso 3, que tiene que ver con el diseño del diagrama de influencia del modelo del sistema dinámico propuesto. Ustedes dirán, diagrama de influencia, pero ¿eso qué es? El diagrama de influencia, para entrar ya en detalle, es la maqueta de nuestro modelo. Ahí es donde vamos a colocar las variables categorizadas de acuerdo a las variables que ustedes hayan definido de su sistema, porque ese es el primer paso como equipo, que es, dice la actividad individual, proponer el modelo de sistema dinámico elegido, las variables que pueden estar relacionadas entre sí mediante la estructura del sistema representado en la construcción de un grafo asignado como paso previo del proceso formalizando matemáticas del sistema. Aquí vamos a saltarnos este paso. La mayoría están trabajando en equipo, ¿sí? Entonces, yo les voy a pedir el favor de que se pasen de una vez a la actividad colaborativa y que a partir de ahí definan las variables que asocian al sistema del modelo que ustedes propusieron para poder hacer el diseño de la estructura del sistema, que va a ser representado a través de un grafo signado, a través de las variables definidas. Que era, bueno, signado, ¿eso qué es? El signado es colocándole un signo más, un signo menos, que suma y que resta, que aumenta o que disminuye, así, así. Esa es la referencia del grafo signado. Grafo signado, bueno, vamos a mirar a través del programa Benzin, que es el que ustedes tienen que instalar. Entonces acá tengo un diagrama, voy a aumentarle más la capacidad acá para que se vea, donde tengo estas variables a través de ese sistema de estadística y población. Este es el sistema que yo coloqué, ¿sí? Donde están representadas por estas variables. Voy a hacerlo de manera muy práctico, muy sencillo, no tan complejo para que lo entiendan y ustedes lo apliquen a su sistema propuesto. Entonces, el sistema de estadística y población, ¿qué variables contiene? Entonces, tiene la tasa de nacimiento, nacimientos, población, muertes, tasa de muertes, causales. ¿Que pueden salir? Sí, pueden salir muchas más. Aquí nos dio una referencia cíclica, llamémoslo así, de que están relacionadas una con otra a nivel cíclica. Por ejemplo, la tasa de nacimiento está relacionada con nacimientos. Nacimiento está relacionada con población está relacionada con muertes y muertes tiene está relacionada con tasa de muertes y causales con tasa de muertes. Ahora, aquí hay un signo más y un signo menos. Voy a aumentar un poquito más este signo más y esto menos. ¿Qué significa? Que entre mayor la tasa sea de nacimiento, pues va a haber más nacimientos. Y si hay menos tasa de nacimiento, pues hay menos nacimientos. Entonces, si hay más nacimientos, pues va a haber una mayor población. ¿Sí? Y si no hay nacimiento, pues no hay, la población es menos, ¿cierto? Y así, si hay una mayor población, mayor significa el más.
eso significa que va a haber mayor muerte, ¿cierto? O si hay mayores muertes, entonces disminuye la población, ¿cierto? Entonces, si hay población, hay probabilidades que haya mayor muerte. Pero si hay muertes, hay probabilidad de que haya menos población. Eso es lógico, ¿cierto? Y dependiendo de la tasa, entonces, de muertes, así como la tasa de nacimientos, pues va a haber muertes, así que las causales. Si las causas son mayores, entonces la tasa de muertes van a ser mucho mayor y la tasa si va a ser mayor, pues las muertes se incrementan y así, si se incrementa la muerte, pues se incrementa la población. Pasa lo contrario cuando hay nacimientos. Si mayor nacimientos hay, pues mayor población. Entonces, ese es el grafo que ustedes deben de representar, donde ustedes relacionan sus variables de su sistema a través de estas variables. Bueno, profe, ¿cómo hago este diseño? Muy sencillo. ¿Sí? Entonces, aquí hay un título, dice estructura del sistema de población, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, acá primero voy a hago el título, acá en Comment Tools, hago clic sobre él, hago clic acá en este espacio, entonces me sale esta pantalla. Entonces yo coloco sistema estadístico de la población en la ciudad X, ¿cierto? Un tamaño 36 para que se observe bien. Una apariencia de un loop course. Ustedes empiezan a maniobrar ahí y digo yo, ok, y me aparece esa apariencia así y ese tamaño. Bien, perdón, hago escape para que desactive el elemento del comment y voy al elemento central que es el sistema, ¿sí? Que es donde voy a trabajar. Entonces, es el nombre del sistema que ustedes van a trabajar. Acá yo le coloqué el nombre del sistema estadístico de la población. Entonces, por ejemplo, acá, para diferenciarlo del nombre, vuelvo y coloco acá, le digo yo, diagrama, pongámosle grafo. Grafo del sistema, ¿sí? Para diferenciarlo del sistema que vamos a manejar. Entonces, vamos a colocar el sistema, escape. Entonces, el sistema vamos a colocarlo acá como central. Está el icono ese, Stock Tool, ¿cierto? Esa herramienta, te hago clic. Entonces, ahí coloco otra vez sistema estadístico de la población en la ciudad X. Enter. Listo, ya ahí está el sistema. Lo puedo mover si hago clic sobre él porque está activo el elemento. Entonces lo puedo mover. ¿Por qué? Porque alrededor voy a colocar todas las variables que se asocian a este sistema. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las variables que asocian? Entonces hago con esta variable A y voy colocando las variables. Acá coloco tasa de nacimiento, ¿cierto? Está activo, no necesito ir y volver a darle clic, no, está activo. Entonces acá coloco nacimientos, ¿sí? Población, población. Por acá coloco muertes. Por acá coloco, se me deshabilitó. Si se me deshabilita, pues hago clic sobre la A, coloco tasa de muertes, ¿cierto? Y acá coloco causales, ¿cierto? Ah, por ahí, como la variable, como es que ya he trabajado anteriormente, entonces si yo estoy trabajando varias variables y si ya existe, me dice que está repetida, entonces tengo que crearle causal, vamos a leer.
Entonces ahí sí ya me lo recibe. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo coloco estas variables, ya, estas son las variables que están asociadas al sistema. Pero esas variables se relacionan. ¿Sí? Y como tienen alguna relación, entonces para eso está la flechita. Esta flechita. Hago clic sobre ella, entonces empiezo. Hago clic sobre este elemento y voy y hago clic sobre este elemento. Hago clic sobre este elemento y hago clic sobre este elemento. Hago clic sobre este elemento y hago clic sobre este elemento. Hago clic sobre este elemento y hago clic sobre este elemento y hago clic. Y así sucesivamente empiezo a trabajar, ¿sí? La relación, ¿cierto? Y para que no nos quede así como muy recto, pues cogemos este circulito y lo ampliamos hacia abajo, para que quede estáticamente el problema. Bueno, aquí nos quedó por así como que por encima, entonces vamos a ir a comer, hago clic sobre él y lo coloco para subirlo, ¿cierto? Para que no me quede sobre encima de ese elemento. Bueno, ya tengo la relación de estas variables. Del sistema van a salir bastante, ¿sí? Y acuérdense, vuelvo y repito, no puede que una variable que tenga usted por acá se relacione con esta variable. Entonces usted la cruza, ¿sí? No puede ser cíclicamente, como la tengo, me- mm, esto salió, digamos, inesperadamente, ¿verdad? ¿Hay usuarios? No, no hay usuarios por ahora. Bien. Entonces, después de tenga yo las variables relacionadas, viene lo que son los más y los menos. Bueno, ¿cómo es la relación? Entre más, entre menos, entre mayor o menor, como la quiera interpretar, ¿sí? Entonces, para eso está el comentario. Entonces, hacemos el comentario acá, pongámosle acá, en el centro, colocamos un más y un menos. Que se observa acá 72. Ok. Bueno, ahí aumentó, ¿sí? Entonces, acá hay un menos, acá, a carajo. Escape. Entonces, escape para deshabilitar el elemento. Entonces, si voy acá, hago clic sobre el elemento de más o menos y le hago control C, control V para pegarlo acá, para no volver a entrar al elemento no, acá simplemente nos permite copiar y pegar, ¿sí? Vuelvo y pego, lo arrastro, control C, control V para que quede por acá cerca, control C, control V para que me quede cerca y quede acá. Y de esa manera ya quedó el grafo de nuestro sistema, que va representado de esa manera, ¿sí? Y la interpretación hay que hacerla, ¿sí? Hay que hacerla a través puede ser a través del elemento de esta variable, ¿sí? Vamos a aprovecharla. No por el comentario, porque el comentario es corto, te hacemos por aquí para que se observe. Entonces, eh, representación de las variables. Los puntos. Aquí hay un problema acá. Eh, y empiezan ustedes a explicar. Y la tasa de nacimientos es mayor que ese representado por el signo más. El número de nacimientos que crece, ¿cierto? Si el número de nacimientos crece, la población crecerá
igualmente, que crecerá proporcionalmente, digámoslo así, ¿cierto? Proporcionalmente. Y así sucesivamente, ustedes van creando estas interpretaciones, ¿sí? Estas interpretaciones, que es el que nos va, ustedes la pueden hacer acá o lo pueden hacer mejor en Word, que es mucho más fácil, en su documento, ustedes copian y pegan esta representación. Entonces, por ejemplo, acá dicen FN impresión y voy al archivo que tienen ustedes y lo pegan, ¿sí? Lo pegan ahí. Voy y le hago el recorte. Lo hace así de esta manera, ¿sí? Estoy haciendo el ejemplo acá para que lo haga, ¿sí? Aquí me quedó el título por allá, pero porque estoy trabajando así. Entonces, lo agrandan un poco. Y aquí abajito viene la interpretación, ¿sí? Interpretación de la relación entre las variables asociadas al sistema propuesto. Propuesto, dos puntos y empiezan ustedes a escribir la interpretación. ¿Listo? Y ese es todo el trabajo del grafo. Ahora, después de esas variables que ustedes están representadas, vienen a ser categorizadas. Pero ante todo, primero, vamos a hablar de nuestra sección del diagrama de flujo, la actividad colaborativa. Acá dice que, ¿cómo implementar un sistema de trazabilidad de una empresa? Me devuelvo. Entré a la fase de diseño, ahora me devuelvo a la parte conceptual, ¿sí? Aunque la palabra trazabilidad era de su uso frecuente en el ambiente empresarial, hace uso pocos años que la RAE, Real Academia, ¿cierto? La admitió en su diccionario en la lengua. Otra manera adecuada de denominarla el mismo concepto es seguimiento del producto o rastreo del producto. Cuando se implanta un sistema de trazabilidad, se adquiere una visión global de cada una de las partes que participan en el flujo físico de materiales y productos durante el proceso, lo que estamos trabajando en el conocimiento del sistema a través de las variables asociadas, ¿sí? Las ventajas que conlleva el control minucioso de la trazabilidad son, para poner algunos ejemplos, una mayor eficiencia de los procesos productivos, la reducción de los costos ante posibles fallos o mejoras en los servicios a los clientes. En este momento, en el diagrama que estamos trabajando, en el grafo, es como ese sistema que ustedes van a trabajar. Ese sistema y esas son las variables. Y se relacionan así, que es la interpretación que tienen que hacer, ¿sí? Entonces viene la dinámica del sistema. Después de ese diagrama, después de plantear gráficamente las variables, dice que la dinámica del sistema, toda metodología sistémica se constituye como un instrumento que permite estudiar los problemas resultantes de las interacciones que se producen en el seno de un sistema a través del grafo, ¿sí? Que hay una relación, sí, pero existe un problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? No, es que hay dos factores, ¿cierto? De extremo a extremo. Un extremo por nacimiento está creciendo y el otro también que está creciendo por muerte. Bueno, entonces, ¿cuál es la mejora que vamos a proponer? Entonces, aquí aplicamos la dinámica de sistemas, ¿sí? Se considera que son necesarios tres subsistemas que consideran que un sistema de trazabilidad está completo. Sistema de identificación. Este es el sistema, estas son las variables, ¿cierto? Sistema para captura de datos. Bueno, ya están los elementos, pero para eso necesitamos, para poder llegar a esa mejora, necesitamos primero hacer un segundo diseño, que es el diagrama de influencia, que es la maqueta donde las variables que están asociadas se clasifican para poder modelar
y simular el sistema para poder captar los datos. Y hay un tercero que es sistema para la gestión de datos, para procesar datos para procesar todos los datos que se van a ser recuperados. En resumen, estos sistemas son de gran herramienta para mejorar la productividad y eficiencia de todo tipo de empresas y además es fundamental para responder a una de las demandas de los usuarios actuales. La respuesta es tiempo real. Sí, el tiempo real. Y acá pues ya esto lo habíamos tratado en conferencias anteriores de de los sistemas que pueden ustedes trabajar en cuanto dentro, qué es lo que se trabaja en economía, en la producción y empleo, en la innovación y conocimiento de proyectos, en la logística de transporte, en el medio ambiente, sostenibilidad, en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué significa? Y la dinámica del sistema es trazable a cualquier área del conocimiento, de trabajo, de desarrollo, de producción, ¿sí? Y a la práctica llegamos al sistema aplicando dinámica de sistema, que es primero con el grafo y segundo con el diagrama, que es donde allá tenemos que llegar al diagrama de flujo ya simplificado, ¿sí? Ya categorizado. Entonces, vamos y buscamos el diagrama. Lo encontramos, pero bueno, aquí vamos a encontrar otro modelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, vamos a marcarlo acá, hacerle el ejemplo rapidito, ¿cierto? Tenemos el título, pues ahí le decimos, ahora en el primer ejemplo fue grafo, aquí le decimos diagrama de influencias del sistema estadístico de la población de de la población en la ciudad X. 48 con este loop counter que me gusta y ya se fue el título, escape, ¿cierto? Bueno, aquí es donde nosotros vamos a ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Yo les había dejado un documento, ¿sí? Le he dejado un documento para este paso que nos decía ciclos y diagramas de influencias. Es un documento de apoyo donde explica la forma cómo se categorizan las variables, ¿cierto? Explicaban acá una breve introducción, el ejemplo de la gente cuando se llenaba el agua, ¿cierto? Donde luego se creaban las variables que donde se estaban diferenciando
de que a mayor nivel va a haber las diferencias, el flujo del líquido a medida que se va avanzando, el nivel de vaso se va avanzando. Entonces, ahí viene la estructura del sistema grafo de los más o menos, ¿cierto? Lo que hablábamos de ahora del grafo de la población. Y viene ahora el diagrama de influencia, ¿cierto? Que es el grafo que nosotros hicimos acá. También se le denomina diagrama de influencia sin categoría o estructura del sistema, ¿cierto? Que también se le denomina diagrama de influencia, pero sin categoría, sin categoría. Entonces vamos a categorizar. Entonces, categorizando esas variables, vamos a obtener que existen unas variables que se denominan niveles, otros de flujo y otras variables auxiliares. Ojo con esa. ¿Cuál es la variable de nivel? Es el nombre del sistema. O sea, es el proceso. Esta variable central se denomina variable de nivel o de proceso, porque esa variable es la que me va a obtener toda la información para medir el comportamiento del sistema. Ojo con eso. Y ahora viene, y estas están relacionadas con dos variables hacia adentro y hacia afuera. Una variable se llama nacimiento y la otra se llama defunción o muertes, ¿cierto? Porque si hay poblaciones porque hay nacimiento y porque hay poblaciones porque hay muertes, ¿cierto? Y esa variable de nacimientos es una variable de flujo y la de funciones es otra variable de flujo, ¿cierto? Y las variables de flujo están relacionadas con las variables auxiliares, que es la tasa, la esperanza de vida o la tasa de función o las causales. Entonces, esas son las variables, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se crea esas variables dentro del programa? Entonces, vamos a Benzil y vamos entonces. Primero vamos a crear la variable de proceso, que es la S, este icono S. Vamos y le hacemos clic sobre la variable S y colocamos sistema estadístico de la población. Aquí no se puede manejar ni tildes ni nada de esa cosa. Ojo con las tildes porque cuando vamos a calcular no va a reconocer la variable. Entonces, este nombre es el nombre de la variable de nivel del proceso y estas están relacionadas con cuál. Entonces, ¿la población de qué depende? De nacimientos y de muertes. ¿Su sistema de qué depende? Inventario. ¿De qué depende? Si hay unos ingresos y hay unos egresos. Inventario, o una venta, ¿cierto? El inventario depende de que haya ventas y que haya pedidos. Matrículas, que hayan matrículas de estudiantes del programa de ingeniería de sistemas. ¿De qué depende? De las inscripciones y de las matrículas, ¿cierto? De que ingresen, porque unos ingresan y dicen sí y al real y al cabo de que al tiempo no se matricularon, ¿cierto? El sistema de citas médicas, ¿de qué depende? De la agenda y la salida es el control o que se haya cumplido la agenda de la cita, ¿cierto? Y así sucesivamente. Presupuesto, ¿de qué depende un presupuesto? Por un lado depende de los ingresos, por otro lado de los egresos, ¿cierto? Entonces, todo sistema o proceso que es una variable de nivel depende de una entrada y una salida, ¿cierto? Es equilibrado, no es por una, o sea no tiene equilibrio. Tienen que ver las dos para que tenga equilibrio el proceso. ¿Listo? Ok. Entonces, el sistema estadístico en este caso depende por acá de un nacimiento. Entonces, el diagrama, entonces viene la variable de flujo, que es este caminito donde va la flechita. Entonces, hago clic y hago clic de izquierda a derecha. Hago clic acá
e ingreso la flecha acá adentro y luego se coloca un cuadrito para qué, para colocar el nombre de la variable. Entonces coloco nacimientos, nacimientos, enter. Ojo a al siguiente proceso. Si yo la quiero saliendo o la quiero entrando, ¿qué pasa si la inicio de adentro hacia afuera? Coloco muertes, enter, escape. Si voy a mirar aquí este icono de las funciones, que en la siguiente actividad es donde vamos a trabajar esta función. Entonces hago clic sobre este sistema, sobre la variable de proceso. Luego hago clic sobre la variable fx de función. Cuando yo hago clic sobre ellas, se habilitan las otras variables, significa que están sombreadas. ¿Qué significa eso? Que ninguna de las variables tiene datos. Entonces hago clic sobre el sistema. ¿Y qué significa? Que él automáticamente me crea una fórmula. ¿Por qué? Porque tiene relación con, mira acá, donde estoy moviendo el mouse, tiene relación con estas dos variables. ¿Qué significa? Es que la población está nacimiento menos muertes. ¿Es lógica la fórmula? ¿Es lógico? Y claro, porque yo tengo, vinieron 20 nacimientos y va creciendo la población, pero pero salieron 5 muertes, pues se va disminuyendo la población, ¿cierto? Entonces la ecuación automáticamente está bien. Perfecto, me sirve. Digo, ok, cierro, close. Bueno, ¿qué pasa si yo hago lo contrario? Aquí tengo la papelera de borrar. Voy a borrar esta variable. ¿Sí? Escape. Y voy de manera inversa. Que hago clic sobre el elemento de flash y le hago que va hacia adentro. Digo yo, muertes. Enter. Escape. Hago clic sobre la variable. Hago doble clic sobre la función. Hago clic sobre esta y mire lo que pasa. En este caso, ya tiene otra de la fórmula del menos. ¿Sí ve? Ya está en función. Pero mire que aquí ha causado una cosa muy curiosa. Ustedes van a observar que en algunos casos no le coloca el signo más, sino el signo más. El signo menos, sino el signo más. Para que lo tengan en cuenta. Cuando ingresa esas dos variables, pero siempre la de la izquierda ingresa y la de la derecha o ingresa o sale. Ahí ustedes analizarán en su sistema si le suma o le resta. Bien, escape, escape. Y luego vienen las variables que generalmente las variables que ustedes han creado, han definido, son variables auxiliares. Y esas variables auxiliares son las que van a alimentar a las variables de flujo. Entonces, por ejemplo, los nacimientos, para el caso del grafo, se alimenta de una variable auxiliar. ¿Cuál es la variable auxiliar? Está a través de este icono. Entonces, colocamos tasa de nacimientos. ¿Sí? Y se relaciona con a través de esta flecha. Entonces, hago clic sobre ella y hago clic sobre encima de este elemento que es como el relojito clásico, ¿cierto? Y listo. Voy haciéndole estéticamente, ¿cierto? Está activo no, está activo la flecha, entonces hago clic sobre ella. Entonces, luego voy por la tasa de muertes. Tasa de muertes. Enter. Por acá. Hago relación esta variable con acá. Esta variable con esta. Aquí entra en el relojito. Voy la muevo hasta derecha. Acá puede ser hasta ahí. Para que quede ahí. Y de esta manera
Y de esta manera creamos el diagrama de influencias con las variables asociadas del grafo que yo he creado y enseñado inicialmente. Y toda variable que vayamos a trabajar son variables numéricas. Y es lo que les he recalcado a ustedes. Lo que les he recalcado a ustedes para poder medir el sistema. Así de que esta variable automáticamente recoge una fórmula. A diferencia de las otras variables, si yo hago fx y le doy clic sobre nacimiento, sobre el flujo, solamente tiene esta variable. Pero si hubiera tenido otras variables en este espacio que es la ecuación, dice acá, ecuación, es donde ahí vamos a crear la fórmula. Pero ahí él ya no la trabaja, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Ahí nosotros tenemos que crearla. Y ese es el producto final de la actividad. Si vamos a la actividad, a la guía, pasamos por el diseño, por la definición de variables, por el diseño de la estructura, asignado, por la categorización de las variables y por último terminamos con el diagrama de influencias. ¿Sí ve? Y ese es el producto y esa es la actividad que ustedes deben de presentar. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Copian y pegan la imagen, ¿cierto? Y la llevan al documento que van a enviar. No necesariamente deben de, lo guardan, obviamente lo guardan, archivo guardar, ¿cierto? Archivo guardar y le dan un nombre, sistema, aquí se llama sistema de población, ¿sí? Enter, no me vayan a escribir punto, no, enter y seguido. Y ese es el nombre del archivo principal sin, sin escenarios. Porque más adelante, sobre ese archivo, cuando alimentemos variables, vamos a crear aquí adentro tres escenarios en un mismo archivo. ¿Listo? Dejo de compartir, no tengo más nada que compartir más. Y esta era la información que le quería dejar a través de la sesión 1 de nuestro CIPA. Espero que cuando vean la web les sea de mucha satisfacción en el desarrollo de este paso 3. Eso es lo que espero que lo trabajen y vamos validando en el foro a la medida de los días que faltan por trabajar. La actividad, si no me equivoco, va hasta el 14 de abril. ¿Sí? 14 de abril. ¿Mm? Y ahí vamos a mirar si para entre 8 días, ¿sí? Vamos a crear una web, ¿sí? Con el propósito de validar los, los diseños, tanto del grafo como del diagrama de influencias. Bueno, no siendo más, entonces nos veremos hasta una nueva oportunidad. Chao.